Muy buenas noches. Vamos a comenzar este tiempo de enseñanza bíblica. Vamos a hacer una oración delante del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, tu fidelidad, tu bondad, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Queremos, oh Dios, pedirte que ilumines nuestro entendimiento, que nos hables, Señor, y que sea de provecho, Señor, este tiempo de enseñanza, Señor. Dame la sabiduría para expresar de una manera clara tu palabra, Señor, a mis hermanos, Señor, que todos, oh Dios, podamos ser edificados, que abras nuestro entendimiento, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, por unos minutos, Señor, el tiempo que estemos aquí estudiando tu palabra, Señor, abras nuestro entendimiento y cada vez nos des más hambre por tu palabra, Señor, porque queremos conocerte más. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta es la segunda enseñanza que tiene que ver con cómo estudiar la Biblia eficazmente y pues gracias a Dios que pues podemos estar aquí. Ahora, Jesús nos mandó, según Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Ajá. Escudriñar tiene que ver con investigar, tiene que ver con que nosotros invirtamos tiempo para precisamente investigar y por qué Jesús nos habló acerca de escudriñar o de investigar, en este caso las escrituras. Claramente Juan 5:39 dice que porque son las que dan testimonio de Él. Ajá. Entonces, para poder escudriñar necesitamos invertir tiempo, como mencionaba, y también hay algo que se llama hermenéutica, que no es otra cosa la hermenéutica más que el arte de interpretar. La hermenéutica bíblica es el arte de interpretar textos bíblicos. Ajá. Entonces, es importante aprender hermenéutica. Precisamente una razón es para no torcer las escrituras, porque pues alguien que no tiene un entendimiento en cuestión de lo básico de hermenéutica va o puede, corre el riesgo, vaya, de torcer las escrituras. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro 3, 15. Vamos a leer versículos 15 y 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y ya saben, quien lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Esa versión ya usa la palabra ignorante, pero la versión 60, por ejemplo, usa la palabra indocto y además inconstante. Y precisamente esa palabra indocto en el original quiere decir ignorante. Entonces, el problema es de que cuando somos ignorantes en cuanto a tener ciertos principios de interpretación bíblica, corremos el riesgo, como les decía, de torcer la escritura. Porque como lo dice aquí en uno de estos versículos, hay cosas difíciles de entender. Como les mencionaba yo uno de estos días, no hay alguien en realidad que pueda decir yo entiendo absolutamente toda la Biblia. O sea, yo he escuchado a personas que dicen llevo tantos años estudiando y escudriñando y hay ciertas cosas que no. Ajá. Entonces, si preguntáramos sobre algún tema, por ejemplo, y por mencionar algo, si nosotros mencionábamos quiénes son los dos testigos que se mencionan en Apocalipsis, y algunos dicen, bueno, pues entonces algunos dicen es Abraham y Moisés, y otros dicen, no, es Enoc, y otros dicen, no, es fulano, y entonces cada quien de pronto saca una conclusión y a veces hasta estudiando y aún así no hay un criterio unificado, ¿no? Entonces, pero hay cosas difíciles de entender,
completamente difíciles. Entonces, pero teniendo principios hermenéuticos, nos va a ayudar sin duda a que nosotros podamos entender mejor la escritura. Ujú. Entonces, solo alguien que ama la verdad y verdaderamente va a apreciar y va realmente a comprometerse a estudiar mejor esta rama de la teología, que es la hermenéutica bíblica, ya que al aplicar esos principios de la hermenéutica nos lleva a entender mejor la verdad. Vamos, por ejemplo, a Marcos capítulo 12, versículo 14. Marcos capítulo 12, 14. Quisiera que notemos qué es lo que le dicen a Jesús, cómo califican. Hay algo que le dicen de una manera específica a Jesús en este versículo. Alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor. Pero, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Ujú. Le llama hombre veraz y además que enseña con verdad. O sea, si se dan cuenta, hay un énfasis en qué, en una veracidad, o sea, en verdad. Ajá. Y eso es lo que había notado, porque estas no son palabras de Jesús, estas son palabras de un hombre que se acercó a Jesús. Y entonces, cuando alguien realmente aprecia la verdad y ama la verdad, sin duda va a decir, bueno, yo no quiero torcer las escrituras, yo quiero llegar a entender mucho mejor la Biblia, que es la palabra de Dios. Y además, también, porque es importante aprender por lo menos lo básico de hermenéutica a la hora de leer la Biblia y de escudriñar la Biblia, porque debemos siempre tomar en cuenta que Dios de algún modo condena a aquel que tuerce las escrituras. Vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 6. Proverbios capítulo 30, versículo 6. Estoy usando ahorita un pues, versículos bíblicos y luego voy a entrar directamente al tema que vamos a tratar el día de hoy. Proverbios capítulo 30, versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y te has hallado mentiroso. Ujú. No añadas. Ajá. No tenemos el permiso de añadir algo que no dice la escritura. Ajá. Y solamente les quiero leer este mismo pasaje o este mismo versículo en dos versiones diferentes. En la primera de ellas, la palabra de Dios para todos dice, así que no trates de cambiar lo que Dios dice porque Él te castigará y demostrará que eres un mentiroso. Ujú. Y la otra versión es la traducción en lenguaje actual, que dice, no añadas a sus palabras ninguna idea tuya, porque puede reprenderte y mostrar que eres un mentiroso. O sea, la Biblia claramente nos dice, no podemos añadir. Ajá, y en estas versiones que son más dinámicas o más actuales, claramente dice, no trates de cambiar lo que Dios dice, y la otra dice, no añadas a sus palabras ninguna idea tuya. Y es que la verdad, cuando no tenemos ese tipo de conocimiento en cuanto a principios de hermenéutica y de interpretación bíblica, es bien fácil añadir cosas. Es bien fácil meter ideas que no dice el texto. Ajá. Por eso es por lo que la Biblia y Jesús dijo, escudriñen las escrituras. Ajá. Y como referencia, o sea, para que nosotros veamos que en realidad Dios siempre ha tomado en serio la cuestión de que nosotros no añadamos o no digamos algo que Dios no ha dicho. Jeremías 14, 14. Porque es algo que nosotros debemos estar conscientes que Dios siempre ha condenado el hecho de que alguien diga, Dios me dijo y en realidad Dios no ha hablado. O en este caso, añadir algo que Dios no ha dicho en su palabra. Ujú. Jeremías capítulo 14, versículo 14, por favor. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo puedes leer?
No los envíe ni les mandaré ni les salvaré. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de tu corazón, responder tus hombres. Ujú. Y vean, o sea, cómo es de que Dios estaba desmintiendo y estaba diciendo, bueno, hay unos profetas que están hablando, pero yo no hablé, yo no les dije. Absolutamente. Y podríamos leer muchos versículos, tanto de Jeremías como de Ezequiel, Dios condenando a aquel que decía, y Jehová dice así, cuando Jehová no había hablado. Ujú. Entonces, eso es importante. Entonces, por eso es por lo que es importante tener principios hermenéuticos, principios de interpretación bíblica, para no torcer la escritura y decir, bueno, aquí dice la Biblia cuando la Biblia no dice eso. Ajá. O mal entender cosas que vienen en la escritura. Y el tema específicamente del día de hoy tiene que ver con las figuras retóricas. Ajá. Las figuras retóricas, que son llamadas también figuras literarias. Ajá. Y nosotros debemos de saber que en la escritura o en la Biblia hay figuras literarias y que si nosotros lo tomamos 100% literal, y ese les decía yo que una manera efectiva de estudiar la Biblia es usando el método histórico, gramatical y literal. Ajá. O sea, cuando dice que Jesús alimentó a 5,000 y en otra ocasión a 4,000, o sea, realmente fueron esas, es literal, o sea, sucedió un milagro. Pero nosotros de pronto vamos a encontrar expresiones en la Biblia que en realidad son simbolismos y ahí es parte del desafío del estudiante de la Biblia para poder entender que de pronto la Biblia usa figuras literarias o figuras retóricas. Ajá. Eh, el, el- el primer ejemplo de que en la Biblia encontramos simbolismos, cosas en un lenguaje figurado, lo vamos a ver en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y ahorita me voy a ir metiendo en cada uno de esas figuras retóricas. No nos va a dar tiempo de verlos todos, pero sí, sí es importante que nosotros veamos que hay un lenguaje figurado en la escritura. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y a ver si ustedes ven en qué sentido este versículo trae un sentido figurado, en qué frase. Ujú. Alguien que lo pueda leer, por favor. La gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra por señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ujú. Primeramente, ¿a quién está haciendo referencia? ¿Pablo? Ajá, a 3 apóstoles. Ahora, ¿dónde está el sentido figurado en cuanto se refiere a los apóstoles? Que eran como columnas. Ajá. Porque, o sea, no eran columnas como las que encontramos aquí, sino está hablando en un sentido figurado, que era parte donde se estaba de algún modo sosteniéndose, o sea, todo lo que Dios estaba haciendo en la iglesia del primer siglo. Ajá. Entonces, es un sentido figurado. Y la Biblia usa, y Pablo usa en sus escritos, Gálatas sabemos que lo escribió el apóstol Pablo, pero vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios, que está adelantito de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, y encontramos precisamente refiriéndose a los apóstoles otra expresión en un lenguaje figurado. Gálatas 2:20, ¿quién lo tienes, Mariel? ¿Lo puedes leer? Repartiendo la principal piedra de la duda, Jesucristo mismo. Edificados sobre apóstoles y profetas, pero habla de un fundamento. Y que cuando nosotros vemos, es intercambiable la palabra en griego para fundamento o cimiento. Ujú. Entonces, claramente los apóstoles y los profetas son el fundamento, o sea, el cimiento, donde parte de ese cimiento y que la Biblia le llama, que es la piedra principal o la piedra angular, Jesucristo mismo.
Ujú. Entonces, ¿dónde está la expresión del lenguaje figurado? Es que son el fundamento. O sea, no son piedras que están abajo. Ajá, entonces entendemos eso. Ahora, vamos a la primera de las figuras retóricas que hoy vamos a considerar. Es el símil. Ujú. No, no simio, sino el símil. Ajá. ¿Qué es un símil? Pues, en esencia, o sea, consiste en una comparación entre personas, objetos o procesos para dar una idea viva o una idea clara de alguna de ellas. Y vamos a ver algunos ejemplos. En este caso vamos a ver 3 versículos de qué es, para que veamos qué es un símil. Ajá. Primeramente, Mateo capítulo 13, versículo 43. Mateo capítulo 13, versículo 43. Alguien que lo lea, por favor. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ujú. Sí, vieron cuál es el símil, o sea, y usa este versículo o el símil por lo regular usa la frase o la palabra como. O sea, es una comparación, pero de un objeto o de una persona con algo más, pero para dar una claridad en cuanto a qué es lo que quiere hablar la Biblia. Y claramente este versículo dice, los justos resplandecerán como, y ahí está el símil, ajá, es un símil. Vamos a otra, Salmo 103, versículo 13. Salmos 103, 13. Y créanme que yo lo que les voy a decir, hubiera, me hubiera gustado mucho a mí hace muchos años que alguien me enseñara esto o haber aprendido esto y me hubiera yo evitado muchas cosas, o sea, no solamente entender mal cuestiones de la Biblia, eh, eh, y obviamente no solamente entender, sino en mi caso enseñar cosas que pues en realidad no son así. Salmos capítulo 103, versículo 13. Adelante. El padre se compadece de los hijos, se compadece más de los que le temen. Si ven el símil, o sea, así como Dios se compadece, el Padre se compadece. O sea, ¿cómo? Hace esa comparación. Y luego el versículo 15. El hombre como la hierba son tus días, florece como la flor del campo. Y ese versículo está, ¿cómo? De hecho, el pasaje usa, en esa parte, usa símil, ajá, constantemente. Ajá. Entonces, vemos que el símil normalmente va a comparar una cosa con otra y va a usar la palabra precisamente como o así como. Ujú. Pero para dar un realce en alguna de ellas con algo muy claro. Ajá. Así como o como. Ujú. Esa es una de las figuras retóricas. Otra figura retórica y que constantemente vemos en la Biblia es la metáfora. Y también la metáfora es una figura que tiene por base alguna semejanza, o sea, es muy parecido al símil, de dos objetos o hechos caracterizando uno por alguna cuestión del otro. Ajá. De algún modo es un símil implícito, pero no se expresa claramente con, por ejemplo, cómo o a manera de comparación. Vamos a ver ahí mismo Salmos capítulo 84, versículo 11. Salmos 84, 11. Alguien que lo pueda leer. Que sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Ujú.
¿Dónde está la expresión metafórica? Porque sí, Sol y escudo. Ujú. No dice como sol y escudo, pero está implícita esa comparación, ajá, y encontramos esa metáfora. Juan capítulo 15, versículo 1. Ahora, yo creo que aquí estas son como que fácil de identificar. Ajá, o sea, estas figuras retóricas son fáciles de identificar, pero hay unas que son un poco más complicadas de identificar. Ajá. Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y si entendemos que Jesús no estaba diciendo de manera literal que él era una vid, pero está usando un lenguaje metafórico y simple y sencillamente para todo lo que va a hablar Jesús en capítulo 15, está diciendo, bueno, yo soy como ese árbol, como esa vid, y ustedes, los seguidores, son como esas ramas. Ujú. Y cuando ustedes permanecen, porque es parte del sentido que da toda esta sección, ustedes permanecen, o sea, permanecen unidos, las ramas unidas al árbol van a dar fruto. Ajá, entonces es un lenguaje metafórico. Y un poquito más atrás, Juan capítulo 10, versículo 9, también encontramos en un sentido metafórico y que no podemos leerlo o entenderlo de una manera literal. ¿Lo tienes, Mariel? Porfa. Sí, por favor. era tan que ella era hasta Ujú. Yo soy la puerta, pero en realidad Jesús era una puerta. No, está usando un lenguaje figurado, una metáfora, y eso lo debemos tomar en cuenta. ¿Sale? Entonces, para que nosotros entendamos que están ese tipo de expresiones. Hay otro tipo de figuras, por ejemplo, en este caso es la hipérbole, que es una hipérbole, una exageración. Ajá, es una exageración. Ajá. Es magnificar un objeto más allá de la realidad. Y esto también lo debemos de tomar muy en cuenta porque constantemente la Biblia tiene expresiones, o sea, hiperbólicas. Ujú. Salmos capítulo 6, versículo 6. Y solamente quise elegir tres versículos, pero créanme que podríamos pasar en cada uno un buen rato, pero no se trata de solamente de llenarnos de versículos y ver y constatar que realmente en la Biblia encontramos este tipo de versículos, de expresiones. Salmos 6, 6. todas las noches lo tenía. Qué complicado. Entendemos que está haciendo una exageración. ¿Por qué? Porque dice, me he consumido a fuerza de gemir. O sea, realmente el salmista estaba ahí todo así, casi muriéndose. No, está haciendo una expresión exagerada, ajá, porque estaba pasando un momento difícil. Ahora, y fíjense, todavía dice, todas las noches inundo de llanto. O sea, imagínense. O sea, no lo está diciendo de una manera literal. Ajá. O sea, este tal vez sea de los versículos así como que, y todavía dice, riego mi cama con mis lágrimas. O sea, ¿quién puede entender que eso en realidad toda su cama estaba lleno de lágrimas? No, pero son expresiones hiperbólicas. Vamos a otra, 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, y en especial estos versículos de verdad, eh, los debemos de entender que es una expresión hiperbólica, o sea, es una exageración de Pablo y que desafortunadamente por no entender que tiene este tipo de figuras literarias, la Biblia, pues a veces se ha creído cosas que en realidad no menciona la Biblia. Ajá. Dice 13, versículo 1 al 3, dice, si yo hablase lenguas humanas, ¿y dónde está la exageración? Y angélicas. O sea, y vean, y yo aquí quiero que observemos algo. Él está primero haciendo una suposición. Él está diciendo, si yo hablara, está suponiendo.
Ajá. Dice lenguas humanas, pero además las angélicas, y ahí está la exageración. Dice, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, ¿de qué sirve? De nada. Y vuelve a una expresión hiperbólica, porque vean el versículo 2, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, o sea, si entendemos que es una exageración, porque ¿hay alguien que pueda entender todos los misterios? Nadie, absolutamente nadie. Dice, entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, que tuviera yo todo el conocimiento. Pregunta, ¿hay personas que tienen todo el conocimiento? No, hay personas que conocen mucho, que saben muchísimo, pero nadie hay que tenga todo el conocimiento. Y luego todavía dice, y si tuviese toda fe. ¿Hay el que tiene toda fe? No, son expresiones hiperbólicas, son exageraciones. Ajá. Dice, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, yo puedo decir, tengo un montón de fe, tengo un montón de conocimiento, yo profetizo, yo entiendo todos los misterios. O sea, es una exageración, porque en realidad incluso no hay nadie que lo pueda hacer, pero dice, si no tengo amor, o sea, el énfasis del pasaje es de que tú puedes hacer y aparentemente conocer todo, pero si no tienes amor, eres nada. Ujú. Y vea todavía otra expresión, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ahí está otra vez la exageración que usa Pablo, para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ujú. Entonces, entendemos, y ahora, ¿por qué digo que es importante? Que nosotros entendamos que esto es una expresión hiperbólica, o sea, una exageración. Porque de aquí, por ejemplo, muchas veces se dice que del hablar en lenguas tiene que ver con que hay lenguas humanas, pero además hay lenguas angelicales. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, bueno, es que yo hablo en lenguas y son lenguas angelicales y por eso nadie las puede entender y nadie las puede interpretar. Solo que, por ejemplo, cuando la Biblia tiene registrado que hablan ángeles, siempre hablan en un idioma en el cual, con el que han hablado, lo entienden. ¿Por qué? Porque esos ángeles, cuando fueron enviados en situaciones específicas a hablar con personas, hablaron lenguajes humanos. O sea, cuando se presenta el ángel Gabriel con la Virgen María, le hablaron en un idioma humano. O sea, ajá. O sea, llega el ángel Gabriel con María y no le empieza a hablar y que la Virgen María así como que, ¿quién sabe en qué me habló? A ver tú, ayúdame, ¿no? Ahora sí que, ¿verdad? Pero, o sea, no es así. Ajá. Por eso es por lo que esto es importante porque cuántas veces yo he escuchado que de pronto se escudan para decir, no, es que yo hablo un lenguaje que nadie absolutamente lo entiende porque son un lenguaje angelical. Pues la Biblia es la única referencia en el cual se habla de lenguas angélicas. No hay ningún otro versículo. Y precisamente la hermenéutica dice que nosotros no podemos hacer doctrina de un versículo, de un solo versículo. O sea, eso contradice. Entonces, no hay manera. Entonces, este tipo de expresiones, de exageraciones, son muy comunes en la escritura. Ajá. Incluso, ¿cuál es parte también de la exageración? Cuando dice, si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes al mar. Pregunta, ¿hay personas que tienen mucha fe? Sí. Pero la pregunta, y la exageración es de pronto donde la Biblia habla, porque los evangelios también habla acerca de eso y Jesús lo usó en un lenguaje hiperbólico. Dice que si tuvieran fe podían trasladar, estaba haciendo una expresión hiperbólica, no estaba diciendo de una manera literal. Ajá.
Entonces, también Juan capítulo 21, versículo 25. Juan 21, 25. Y a ver si pueden notar dónde está la expresión de exageración. ¿Alguien que lo lea? Cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran por una lienzo, que ni aún ni el mundo ca- cabrieran los libros que se abrieran de escribir a mano. Así es, gracias, Pedrito. Si encontramos dónde está la exageración, ¿no? O sea, que si se escribieran, yo creo que en todo el mundo no cabrían. O sea, esa es la exageración. Ajá. Pero la Biblia es muy dado frecuentemente a usar ese tipo de exageraciones, de expresiones. Ajá. ¿Queda claro? O sea, que podemos encontrar eso en la Biblia, ¿no? Otra figura literaria es la sinécdoque. Es una palabra bien rara, ¿no? Sinécdoque. Es una figura que se utiliza para expresar la parte de algo para referirse al todo de otra cosa, o viceversa, para expresarse o que hace referencia del todo para referirse a una parte de algo. O sea, ahorita que veamos los ejemplos lo vamos a poder entender mejor. Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas 2, 1. Mariel, ¿lo tienes? No, no, sí. Ujú. ¿Verdad? Sí, por favor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ujú. Eh, si encontramos, o si entendemos dónde está esa expresión, esa figura literaria, o sea, acuérdense, es para referirse de pronto se refiere al todo para referirse a una parte o viceversa. Aquí, por ejemplo, dice que fue Augusto César que dijo, bueno, que todo el mundo sea empadronado. La pregunta es, ¿esa expresión que usa todo el mundo se refiere realmente a todos los habitantes que en ese entonces vivían en la tierra? No. Se refería a todo el mundo, refiriéndose a toda la gente que ellos, como Imperio Romano, tenían un control, tenían una influencia. Ajá. A eso se refiere todo el mundo, pero en realidad a una parte en específica. Vamos ahora a Hechos capítulo 24, versículo 5. Y tomemos en cuenta eso por ejemplo, aquí que todo el mundo, Hechos 24, 5. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Si notamos dónde está esa expresión, esa sinécdoque, ¿no? Cuando dice, entre todos los judíos por todo el mundo. La pregunta es si realmente había judíos en ese entonces por todo el mundo. No, no había. Ujú, no había. Ahora, esta expresión es importante cuando nosotros, por ejemplo, leemos pasajes como, por ejemplo, Joel 2:28. Dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y a veces nosotros entendemos, entonces es sobre todo el planeta. Y tiene un primer cumplimiento
en Hechos 2, la profecía de Joel 2:28, tiene un primer cumplimiento. ¿Por qué? Porque es cuando se derrama el Espíritu Santo y Pedro, de hecho, cita Joel 2:28. Pero dice, esto es lo que escribió el profeta Joel, donde dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero la pregunta es, si en Hechos 2 se derramó el espíritu sobre toda carne, o sea, refiriéndose a todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra. No, no se derramó. Ujú. Entendemos que se usa ahí una sinécdoque. Ujú. O sea, para referirse de eso, de todo el mundo, para entender que estaba refiriéndose, en este caso, refiriéndose a Joel 2:28, estaba diciendo todo el mundo sin distinción, o sea, sobre judíos y sobre no judíos. Y de hecho, Hechos nos demuestra que esa es la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos 19, donde los discípulos, que obviamente eran judíos, ellos se maravillaban diciendo, sobre los gentiles también ha sido derramado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los judíos siempre pensaron, se va a derramar sobre nosotros porque somos los escogidos de Dios. Pero en realidad la expresión toda carne se refiere a todos sin distinción, sin distinción de razas. A eso se refiere. Entonces, debemos de tenerlo esto presente porque de pronto, incluso, por ejemplo, en otros pasajes, en otros versículos, nosotros a veces encontramos frases toda carne, todo mundo, y nosotros decimos, pues absolutamente es todos y cada uno de los habitantes de la tierra. No, no es cierto, porque estaríamos ignorando esta figura literaria, la sinécdoque. Ok. Vamos a otra de las figuras literarias, que es la prosopopeya. Siempre me recuerde a Popeye el marino, pero es prosopopeya. Es la esposa. Y se usa esta figura cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndoles acciones que en este caso solamente las personas hacen. Y vamos, este es un ejemplo muy clásico de prosopopeya, Isaías capítulo 55, versículo 12. Acuérdense, es una expresión de algo inanimado, que algo que no tiene vida, y se le atribuyen acciones de una persona, Isaías 55, 12. ¿Ya lo tienen? Adelante. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. Si encontramos dónde está la expresión, ¿no? O sea, este tipo de la prosopopeya. Porque la pregunta es, ¿los montes y los collados pueden cantar? No, es un sentido figurado, es un lenguaje figurado, pero específicamente es una expresión, es una prosopopeya. Y dice que los árboles del campo darán palmadas, de aplauso, de júbilo. Y pues sabemos que los árboles no aplauden, pero hay constantemente también en la escritura este tipo de expresiones. Otro versículo más, Salmos capítulo 85, versículo 11. Salmos 85, 11. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará después de los siglos. La verdad brotará, pues si no son papas, ¿verdad? Como las que sembraste papas, ¿verdad, Stacy? O sea, no, o sea, de pronto si Stacy quiere cosechar, no va a salir una verdad de ahí. O sea, son expresiones, figuradas que usa la Biblia, pero aquí claramente lo vemos, ¿no? ¿Ok? Queda claro, ¿no? Está fácil. Hay otra que está un poco difícil de la expresión antropomorfismo, que no es otra cosa más que una clase de personificación que se le atribuye, o sea,
Hagan de cuenta que se le atribuyen características humanas a Dios. Y eso lo encontramos constantemente. O sea, y tiene el propósito este tipo de figura literaria o este tipo de expresiones que sea más entendible para nosotros. Ajá, porque nosotros de pronto encontramos con que el brazo de Dios, nosotros pensamos, no, pues hay que ser un brazote así gigante, ¿no? O sea, no. Son expresiones, son antropomorfismos, o sea, dándole como que un sentido de forma humana, o sea, o alguna acción humana, pero o sea, diciéndole Dios hace esto, Dios esto. Y ahorita veremos Salmo capítulo 89, versículo 13, ahí adelantito. Salmos 89, 13. ¿Ahí lo tienes? Porfa. Fuerte es tu tan- Ujú. Y nosotros, incluso hasta, yo recuerdo que usábamos hace algún tiempo este tipo de cuestiones en la que por este tipo de expresiones de que el brazo o la mano de Dios, y yo recuerdo que decían, bueno, si yo, mi mano, es pesada y que decían, si, imagínate si, por ejemplo, alguien se casa, o sea, si Dios es tu suegro y si él se enoja, pues imagínate el tamaño de su mano y te va a dar uno y te va a aplastar. Y nosotros así, pero es que de pronto no entendemos este tipo de expresiones. Son antropomorfismos. Ajá. Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas 11, 20. ¿Quién lo lee? Oh, Lucas 11, 20. Mas por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ujú. Y no es de que salga de pronto un dedote de Dios, ¿verdad? Y de pronto y salgan huyendo los demonios. O sea, sabemos que salen los demonios. O sea, eso no es el tema, sino la expresión por el dedo de Dios. Ajá. Y simple y sencillamente no, vuelvo a repetir, la Biblia usa ese tipo de expresiones, por ejemplo, en Éxodo, ¿no? Donde Moisés quiere ver la gloria del Señor y de pronto dice, yo te mostraré solamente mi espalda, pero en realidad está dando un sentido de que como si Dios tuviera espalda, pero en realidad no la tiene. ¿Por qué? Porque es espíritu. Solo que la Biblia de pronto tiene que usar ese tipo de expresiones para hacernos entender a nosotros como humanos. Ajá. Y hay otra expresión, o sea, que encontramos en la escritura, que es algo similar, que se llama antropopatismo. Antropopatismo, que no es otra cosa más que atribuirle a Dios emociones o pasiones humanas. Ajá. Atribuirle emociones o pasiones humanas para dar a conocer cómo se siente Dios debido al comportamiento humano. Y ahorita vamos a ver Éxodo capítulo 20, versículo 5. O sea, antropomorfismo tiene que ver con darle hasta una apariencia de un cuerpo humano a Dios, pero en realidad no tiene un cuerpo. Y antropopatismo tiene que ver con emociones o con pasiones humanas, o sea, en realidad son expresiones, pero no es de que precisamente Dios tenga ese tipo de emociones o pasiones. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Alguien que lo lea, por favor. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ujú. ¿Dónde está la expresión esa, dándole un sentido de emoción o pasión humana aplicada a Dios? Ajá, que es un Dios celoso. Ajá. Y ahora, nosotros en un sentido, o hablando meramente aplicado al hombre, cuando nosotros decimos, ese es bien celoso, o esa es bien celosa, casi siempre tiene un significado
malo, ¿no? O sea, alguien que ¿cómo o sea, cómo actúa incluso una persona celosa? Muchas veces de una manera equivocada, ¿no? Porque dice, no, esa es celosa, no quieres ni que le hable a nadie, ¿no? Eh, Solo que nosotros debemos de entender, de pronto la Biblia usa este tipo de expresiones que se expresan o que aplican al ser humano, pero para que nosotros podamos entender, porque el sentido de lo que habla aquí es de que Dios nos quiere exclusivamente para Él, pero no porque sea algo envidioso o algo malo en el sentido de lo que Él pueda sentir o expresar. Números capítulo 25, versículo 3. Números 25, 3. Ujú, Sí acudió al pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ujú. Y el furor de Jehová. O sea, incluso cuando nosotros pensamos que una persona está furiosa, ¿cómo actúa? Solo que debemos de entender, o sea, Dios tiene emociones divinas y no hay lugar para maldad en él. Solo que de pronto usa la Biblia, ese sentido, para que nosotros podamos entender, o sea, que él, o sea, le desagradó lo que hizo el ser humano. Ajá. En este caso, por ejemplo, cuando Israel comete un error. Ajá. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 35. Ahora, y cuando vemos nosotros que expresiones como esto de que el furor de Jehová se encendió, eh, y la verdad es que, o sea, Dios en ocasiones por lo que hace el ser humano se enciende en su ira. Ahora, pero no son arrebatos de que ya arrojó la tierra hasta por allá, ya hizo un berrinche, no, o sea, para nada. Ajá. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 35. ¿Está ahí lo tienes? Porfa. Ujú, Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ujú. Y no sé si vemos dónde está la expresión, ese antropopatismo, pero en esa frase precisamente que se arrepintió. O sea, el ser humano, nosotros nos arrepentimos cuando hicimos algo mal, pero, o sea, cabe tan solo pensar que Dios se arrepintió porque se equivocó al elegir a Saúl. No, ujú, no, simple y sencillamente no. Ujú. De hecho, muy frecuentemente, sobre todo en Antiguo Testamento, encontramos ese tipo de expresiones. Y Jehová se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer y no lo hizo. Ahora, vuelvo a repetir, de pronto encontramos ese tipo de frases para hacernos entender que Dios tiene ese tipo de emociones parecidas a lo que nosotros experimentamos, pero sin ningún tipo de maldad siquiera. Ajá. Y no, obviamente no peca. Ajá. Pero nosotros debemos entender que existe en la Biblia ese tipo de expresiones. ¿Sale? Pues yo no sé a ustedes, pero para mí, o sea, yo sigo aprendiendo cada vez que yo estudio todo esto, porque de verdad, o sea, cuando nosotros tenemos los recursos que ahorita estamos viendo, cada vez que leamos la Biblia, es cada vez más enriquecedor. O sea, nuestro tiempo de estudio de la Biblia, cada vez que nosotros leemos la Biblia, tiene que ser más enriquecedor. Ajá. Que, y queremos, yo al menos, esto a mí me da hambre por conocer más la palabra de Dios y por conocer mejor al Dios que adoro y que amo con todo mi corazón. ¿Sale? Pues vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad, por tu bondad. Gracias, Señor, porque en esta noche, Señor, eh, hemos aprendido algo más, Señor. Hemos
Cada uno de nosotros, Señor, yo deseo y es mi oración, Señor, que podamos tener un mayor anhelo por conocerte, Señor. Señor, que nosotros no añadamos nada, ninguna idea, Señor, que no está dentro de tu palabra, Señor. Porque sin duda siempre tu palabra expresa, Señor, que hay una reprimenda, Señor, tuya, cuando el ser humano ha querido añadir cosas que tú no has dicho. Señor, permítenos, oh Dios, cada día enamorarnos más de ese Dios que se revela a través de su palabra, Señor, y que sabemos que Él ha prometido estar con nosotros y en nosotros, y te honramos, Señor, y te queremos suplicar, Señor, que nos ayudes a entender cada día más tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, a ti. Señor, hay cosas que, como veíamos al inicio, Señor, hay cosas difíciles de entender, pero sabemos que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y ayúdanos, Señor, cada día, Señor. Queremos conocerte y amarte, Señor, más y más en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos.